Nuevo, comparto. Gases tóxicos. Dice que la toxicidad de un gas depende del porcentaje que exista en el aire inspirado, de su presión parcial y del tiempo de permanencia en la atmósfera. Según su afectación en el hombre, se clasifican en gases irritantes y no irritantes de las vías aéreas. ¿Qué es un gas irritante? Son tóxicos a bajas concentraciones y es habitual la intoxicación aguda, sobre todo por productos domésticos, mezclas de productos de limpieza, lejía, más amoníaco o ácido clorhídrico, forman gases clorados o cloramina. Otro caso, lejía más desatacadores de polvo, forman óxido de azufre, gas cloro, etc. El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico es un gas incoloro de olor característico a huevos podridos, más pesado que el aire. Se produce por descomposición de la materia orgánica que contiene azufre, cloacas, letrinas, pozos negros, fosas sépticas, minas, alcantarillas, estiércol, fabricación de pasta, papel, colas, fibras sintéticas, fieltros, sedas, colorantes, etc. Ahí nosotros tenemos sulfuro de hidrógeno. Otro sulfuro de hidrógeno es el que se encuentra, como les decía, en aguas negras, en aguas putrefactas, como por ejemplo el estero salado. A determinadas horas, cuando el calor empieza, la temperatura empieza a subir, ¿no? Encontramos que se hace presente el sulfuro de hidrógeno en forma de gas. Y ese sulfuro de hidrógeno nosotros lo absorbíamos cuando íbamos a clase. Cuando pasábamos por el estero salado, por el perfil del estero salado, percibíamos el olor de sulfuro de hidrógeno. Entonces, eso nos molestaba y nos enfermaba. Entonces, como gas irritante también tenemos a la lejía, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con esta sustancia química, una sosa cáustica o una lejía concretamente, porque es una mezcla de carbonatos y bicarbonatos, cuando lo agregamos para desincrustar sustancias negras, entonces se provoca una reacción química que puede formarse bicarbonatos o cloratos. Características del ácido sulfúrico. Ahí tenemos las vías ingresadas al organismo, el efecto de exposición, peligros de incendio y peligros químicos. Dice que la sustancia se puede absorber principalmente por inhalación, ¿no? Que es una de las vías más rápidas de ingreso de un tóxico. La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. También puede originar edema pulmonar, puede causar efectos en el sistema nervioso central y puede producir pérdida de conocimiento. También puede producir la muerte. Peligros de incendio: un gas inflamable, forma mezclas explosivas en el aire en un amplio rango. La sustancia se descompone al arder, produciendo gas tóxico, lo llamado óxido de azufre. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Ataque metales de algunos plásticos. Peligros químicos: la sustancia se descompone al arder, produciendo gas tóxico y ataca metales y plásticos. ¿Qué podríamos entonces decir del ácido sulfúrico? Que es un gas peligroso, extremadamente peligroso. Cuando inhalamos gas sulfúrico nos puede producir hasta la muerte. Gases no irritantes: tenemos el caso del gas cianhídrico y monóxido de carbono. El gas cianhídrico o los cianuros se encuentran en sustancias naturales y sintéticas, plásticos, lana, seda, semilla y planta. El ácido cianhídrico ha tenido dos aplicaciones moralmente muy reprobables. Fue el gas empleado por los nazis para el exterminio masivo de judíos y también es el gas con el cual se ejecuta a los sentenciados a muerte en la Cámara de Gases en Estados Unidos.
Intoxicación por cianuro, secundaria a inhalación por humos bastante frecuente en el curso de los incendios en espacios cerrados, como viviendas o almacenes. Tiene una alta morbilidad y mortalidad. Las vías de absorción, cianuro, ejemplo, cianuro potásico o sódico, el nitroprusiato y el ácido hídrico que se lo inhala. Gases no irritantes, el monóxido de carbono, penetra en el organismo solo por vía inhalatoria. No existe ningún sistema de depuración para acelerar la eliminación del tóxico, pero existe un antídoto que es el oxígeno. Es un gas incoloro, inodoro y no irritante, por lo que puede penetrar fácilmente por vía respiratoria sin provocar signos de alarma. Al ser menos denso que el aire, en una atmósfera tranquila, sin corrientes de aire, tiende a acumularse en las capas altas. Por ejemplo, en la sierra, el monóxido de carbono siempre se mantiene alto, de tal manera que cuando nosotros los guayaquileños viajamos a Quito, lo primero que nos puede producir es un desmayo, porque inhalamos monóxido de carbono que se encuentra por la gravedad casi a nivel de nuestra nariz. Entonces, cuando inhalamos mucho monóxido de carbono en partes altas, nos puede producir un desmayo. Concretamente, cuando yo he ido a Quito, en 2 ocasiones me he desmayado, justamente porque el monóxido de carbono se encuentra presente en la atmósfera. Gases no irritantes. Seguimos con el caso del monóxido de carbono. Dice que produce una combustión incompleta, producto de las gasolinas, de una mala combustión del motor, con respecto a la cinética del movimiento de los motores, por los derivados por los aparatos de combustión defectuosa, hornillas, estufas, fogones, maceros, leña, los ciscos, el llamado carbón vegetal menudo, y barbacoas en ambientes pobres de oxígeno. Gases que producen luz, calor, el gas doméstico, el gas de la ciudad, gas natural y gases licuados de petróleo, butano y propano. Incendio de hogares, aire acondicionado, que su entrada de aire no es correcta. El monóxido de carbono se encuentra en el humo del tabaco. En los fumadores está entre el 3 al 7%, y fumadores del 5.5 a 8% se encuentra el monóxido de carbono. También, como les decíamos hace mucho, en los gases de escape de automotores, ¿no? Vehículos de gasolina, tienen 7% de monóxido. Procesos industriales, en hornos, fundición, refrigeradores, gas, refinerías, que producen combustión, productos petrolíferos, minas subterráneas, el gas grisú, que se encuentra en las minas subterráneas y que ha producido gran cantidad de muertes en trabajadores mineros. Aquí tenemos algunas imágenes del gas tóxico con monóxido de carbono. Se ven que se produce un humo negro. Ese humo negro manifiesta tener unos gases tóxicos de gran acción. Aquí tenemos una fábrica que está eliminando un gas negro, probablemente sea monóxido de carbono. Aquí tenemos otra empresa que está en un incendio. Para este caso se utilizan extintores, un extintor ABC, o sea, un extintor que pueda eliminar el tóxico, o por lo menos el fuego. Siempre cuando hay fuego, nos ponemos en la superficie de los pisos para no respirar todo ese monóxido de carbono que nos puede desmayar. Mecanismos de daños. Puede producir una reacción causada por mecanismos ácido-base, es decir, producen variaciones del pH, alteran las membranas, células epiteliales de la mucosa traqueobronquial
y neumocitos 1 y 2. Los síntomas y la afectación están en relación con la hidrosolubilidad del tóxico. Los más hidrosolubles producen síntomas irritativos muy rápidamente y de predominio en las vías respiratorias con hiperreactividad bronquial. Agentes de alta hidrosolubilidad. Tenemos el amoníaco, cloramina, cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, ácido fosfórico, nítrico y perclórico, formaldehído, acetaldehído, ácido acético, ácido sulfúrico, acroleína y metil isocianato. Son agentes de alta hidrosolubilidad. Agentes de hidrosolubilidad intermedia. Anhídrido sulfuroso, el cloro y el resto de halógeno. Y de baja hidrosolubilidad tenemos más al fosfogeno. Mecanismos de daño: tenemos las lesiones mediadas por radicales libres, que son gases capaces de producir compuestos muy inestables y altamente reactivos al oxígeno. Ahí tenemos el caso de los iones superóxidos, hidroxilos o peróxido de hidrógeno, que lesionan las estructuras celulares donde se producen. Ejemplo, oxígeno, ozono y óxidos de nitrógeno. El sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfúrico. La vía de entrada es la respiratoria y la cutánea por piel sana. Se distribuye rápidamente en sangre y tejidos, principalmente el sistema nervioso central. Puede ocasionar efectos locales, acción irritativa, sobre mucosas respiratorias, oculares y digestivas. Sobre el sistema nervioso central, es un depresor del centro respiratorio. Tóxico intracelular que inhibe la citocromoxidasa celular, impidiendo el aprovechamiento del oxígeno. Induce la formación de la sulfohemoglobinemia, algo así como la carboximoglobinemia que produce el monóxido de carbono. Cianuros. Tenemos el caso del cianuro potásico sódico, el diclorociato y el cianhídrico. Bloquean la utilización mitocondrial y inhibe la citocromoxidasa celular. Hay una muerte celular. No afecta al transporte de oxígeno por la hemoglobina. No forma ningún compuesto orgánico detectable analíticamente. Pero que produce problemas de cianuro, lo hace. Aquí tenemos una empresa que trabaja con cianuro de sodio. Entonces tenemos los indicadores de emergencia: agua para vivir y agua para morir. Tenemos el caso de un río que produce una coloración anaranjada rojizo. Eso yo lo he visto en un río, aguas arriba de Saruma. Por allá he visto un río así. ¿Por qué? Porque las minas trabajan con ácido sulfúrico para extraer los minerales. Y hay un río amarillo que no es amarillo, sino anaranjado. El monóxido de carbono se inhala y atraviesa la membrana alveolo capilar para pasar a la sangre, donde se une la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina, por la mayor afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono. De esta manera se transporta a los tejidos, donde produce toxicidad por ocupación de ligandos intracelulares. Miren el daño que produce el monóxido de carbono. También órganos diana, sistema nervioso central, el miocardio y el músculo estriado. Lesión aguda de las vías superiores. ¿Quiénes son los que producen esta lesión aguda? El amoníaco, gases y vapores hidrosolubles. ¿Qué producen? Irritación, lagrimeo, odinofagia, rinorrea, estornudos, estridor inspiratorio, tos irritativa, hiperactividad bronquial, disnea. También puede producir bronquiolitis, proliferante, seca y disnea persistente. A los gente del COVID se quedan con estos problemas, con una tos seca y una disnea persistente. O disnea persistente. También producen lesión pulmonar aguda, bienes del amoníaco,
gases y vapores hidrosolubles. Los estudiantes que vayan a trabajar un día en camaroneras tienen que tener cuidado con el amoníaco y miren lo que les puede producir. Tiene una acción lenta con escasa irritación de las vías altas, pero produce una opresión torácica con broncoespasmo, traqueobronquitis, neumonitis química, insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué manifestaciones clínicas producen estos tóxicos? La inicial, mareo, sudoración, vómitos y diarrea. Afectación neurológica, una cefalea, letargia, vértigo, nistagmos, convulsiones, debilidad de extremidades inferiores y coma. Dejan secuelas neurológicas irreversibles de tipo cerebroso y cognitivo. O sea, el cognitivo es el conocimiento. Mareos, temblor intencional, fatiga muscular, a mínimos esfuerzos, pérdida de funciones cognitivas, sobre todo de memoria y una ataxia. Producen también síndrome de fatiga crónica. También producen afectación muscular, conjuntivitis, afectación del tracto respiratorio, diarrea, hemoptisis y sistema de regulación. La muerte es inmediata. En el caso del ácido sulfídrico, cuando se respira ácido sulfídrico, inmediata por parálisis respiratoria o por afectación directa a los centros respiratorios cerebrales. Por cianuros, ¿qué manifestación clínica por cianuro? Un diagnóstico de intoxicación sin cianuro es si se inhala humo en un incendio de un local con mala ventilación, o sea, pobreza de oxígeno, se produce una combustión, productos sintéticos nitrogenados, poliuretano, poliamida, resina, plástico, melamina, nylon, etc. Y naturales, madera, seda, lana y caucho. Y una sintomatología específica. Dosis y concentración. Concentración letal, ácido cianhídrico, de 1 a 2 partes por millón, por parte por mil, en sangre. Dosis letal ácido cianhídrico inspirado, de 130 partes por millón. Una hipótesis hipotóxica. Aquí vemos el sistema de la hipoxis. En esta forma está impedida la respiración celular por inhibición a las enzimas de la cadena respiratoria, como se ve la intoxicación por cianuro. Lo que se afecta más son los sistemas enzimáticos, ¿no? Y vemos, ¿no? A nivel de las mitocondrias, cómo se altera, se eliminan dos dióxido de carbono frente a la enzima. Ingresa al ciclo del ácido cítrico, se sigue eliminando dióxido de carbono y la respiración celular hasta obtener un oxígeno, ¿no? Los cianuros son muy tóxicos, olor característico a almendras amargas. Afectación grave del estado general, disnea, palpitaciones y cefalea, que progresa rápidamente a vómitos. Hay una bradicardia, hipotensión, insuficiencia respiratoria, alteración del nivel de conciencia, convulsiones, coma y muerte, ¿no? Los cianuros, después de producir todos sus síntomas, van hacia el coma y por último a la muerte. El monóxido de carbono, aunque se haya eliminado monóxido de carbono sanguíneo ligado a la hemoglobina, el tóxico sigue produciendo toxicidad a nivel intracelular, provocando el síndrome neurológico tardío, si el tratamiento no ha sido correcto. El color rojo cereza de las mucosas es frecuente en cadáveres e inhabitual vivo. Se dice que el monóxido de carbono provoca la muerte dulce, porque es rápido y no alerta. No se sabe cuándo te matan. Primero se produce la combustión de materiales como butano, propano, gasolina, queroseno, carbón, petróleo, madera, utilizados en chimeneas, calderas y aparatos domésticos. Segundo, el monóxido de carbono impide que la hemoglobina transporte oxígeno.
a las células, por lo que el organismo no puede obtener la energía necesaria para sobrevivir. La muerte se produce por hipoxia, o sea, falta de suministro adecuado de oxígeno en el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, irritabilidad, confusión, comportamiento caprichoso, dificultad respiratoria, desmayo, mareo, debilidad, náuseas, pulso acelerado, dolor torácico, convulsiones, pérdida de la visión borrosa, desorientación, pérdida de conocimiento, coma, paro cardíaco, fallo respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Eso es porque el monóxido de carbono le gana velocidad al oxígeno y entonces el oxígeno ya no va al sistema nervioso central, al cerebro, sino lo que se llega es simplemente monóxido de carbono. Aquí tenemos un cuadro donde se une el grupo hemo con la hemoglobina y forma una carboxihemoglobina, o sea, el monóxido de carbono. El efecto tóxico que produce elimina el transporte de oxígeno. Hay una desviación izquierda curva. El efecto bioquímico, hay una hipoxia tisular. Y ya la manifestación clínica son las siguientes: síndrome, astenia, náuseas y vómito. Neurológico, hay una baja nivel de conciencia, leve trastorno mareo, confusión mental, cefalea, debilidad muscular, extremidades inferiores y vértigo hasta convulsiones y coma, llegando a un síndrome coronario agudo y arritmias. Ese tipo de arritmias están dando ahorita enfermedades de COVID. Citocromo oxidasa 3, producida a nivel de complejo 4, cadena respiratoria mitocondrial. ¿Qué efecto tóxico produce? Una generación del ATP. ¿Cuál es el efecto bioquímico? Una respiración anaeróbica, una acidosis metabólica. ¿Cuál es la historia clínica? Hay una insuficiencia respiratoria, pero si no hay esta clínica, no se descarta gravedad clínica ni metabólica. En otro caso de la misma citocromo oxidasa, que es una enzima, hay una desviación de electrones y una generación de radicales libres. El efecto, daño oxidativo endotelio celular y células gliales, o sea, una desmielinización encefálica. La clínica, hay alteraciones neuropsiquiátricas con afectación de funciones superiores, memoria, personalidad y parkinsonismo. Otro con óxido nítrico produce una liberación de monóxido de nitrógeno. El efecto, la bioquímica, reacción monóxido de nitrógeno con superóxidos, forma una generación de peróxido nitritos con capacidad oxidante y nitrogenada, produciendo un daño oxidativo celular, logrando tener un síndrome neurológico tardío. Gases irritantes derivados del cloro, ¿qué producen? No sé qué tratamiento se puede también hacer. Produce un tratamiento es un broncodilatador en aerosol terapia. O sea, una nebulización con bicarbonato de sodio, 3 mililitros de carbonato y 7 mililitros de agua destilada en una sola administración. Esto ahora estrictamente es para los médicos, ¿no? Porque ellos tienen que enfrentar a los tóxicos en forma gaseosa y una de las formas de enfrentarlo, por ejemplo, el derivado de cloro, es haciendo una aerosol terapia con estas sustancias químicas. Otro tratamiento con sulfuro de hidrógeno, ¿qué hacer? Lo principal, retirar la ropa, proceder al lavado intensivo de piel, tratar de insuficiencia respiratoria con broncodilatadores. Bueno, esto ya para médicos, ¿no? Para el caso de nosotros, si encontramos ácido sulfúrico, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de plasma y a la orina. En este caso, si el tiosulfato tiene una buena correlación, buena clínica en suero y mala en orina. Ahora tenemos que hacer un control electrolítico de la sangre
y también un control metabólico del plasma. Entonces decimos que los cianuros, la vía de penetración es la aérea, hay una, la aérea, el antídoto para los cianuros es la hidroxicobalamina, que es una de las dos formas de la vitamina B12. Los grupos cianuros sustituyen al alcohol de la vitamina B12, formándose una cianocobalamina, que es atóxica y secreta inalterada por la orina. ¿Cuánto hay que darle? 70 miligramos por kilogramo de peso y control en 30 minutos del nivel de lactato. Otro tratamiento de gases no irritantes, el caso del monóxido de carbono, hay que hacer una ventilación, circulación con soporte vital adecuado, en ambulancia reposo absoluto para impedir gasto energético y así disminuir la demanda de oxígeno, ¿no? Por la presencia de monóxido, porque el monóxido viaja a mucha más velocidad que el oxígeno. Entonces tenemos que hacer que el paciente repose. Además por la cantidad de presión atmosférica. Vamos a ver un video de este gas tóxico. Tu hijo se ha intoxicado por gas, que sepas que la inhalación de gases Intoxicación por inhalación o envenenamiento se produce por exposición a una sustancia química. Las fuentes más comunes de intoxicación con sustancias químicas incluyen los productos de limpieza para el hogar. La intoxicación varían según su forma en que presenta la sustancia. Bueno, veneno, pero tos, diarrea. ¿Cómo enfrentar? Intoxicación por inhalación. ¿Qué es una intoxicación? Una intoxicación o envenenamiento se produce por la ingestión, inyección, inhalación o cualquier ¿Agudas por sustancias químicas? Las intoxicaciones agudas presentan cuando se conjugan dosis, ruta y tiempo de exposición. Medicamentos, plaguicidas, metanol, metales, solventes. ¿Sí les estoy compartiendo?
Doctor. ¿Sí? Dirección de Vigilancia y Análisis de Sí, Riesgo. doctor. Ya, gracias. ¿Qué debo saber de las intoxicaciones agudas por sustancias químicas? Las intoxicaciones agudas ocurren como exposición ocupacional durante su manufactura, del consumidor durante su uso, almacenamiento y disposición ambiental a productos contaminados o a residuos tóxicos. Uno de los elementos más importantes para hablar de intoxicación es la dosis, a la cual se producen manifestaciones clínicas. Las intoxicaciones se presentan cuando se conjugan dosis, ruta y tiempo de exposición. ¿Qué es un caso de intoxicación aguda por sustancias químicas? Paciente que posterior al contacto con una o más sustancias químicas por vía dérmica, respiratoria, digestiva, parenteral u ocular tiene manifestaciones clínicas compatibles o características con la exposición a las sustancias implicadas. Las sustancias pueden ser medicamentos, plaguicidas, metanol, metales, solventes, otras sustancias químicas, gases y sustancias psicoactivas. No se incluyen las intoxicaciones crónicas. ¿Cómo se diagnostica un caso de intoxicación aguda por sustancias químicas? Confirmación clínica, cuadro clínico compatible con la exposición a las sustancias químicas. Confirmación por laboratorio, cuadro clínico con análisis de laboratorio que comprueba la presencia de las sustancias implicadas en una de las muestras biológicas. Confirmación por nexo epidemiológico, caso en el que se confirma la relación en tiempo y espacio con los otros casos confirmados por clínica o laboratorio. ¿Qué cosas no debo olvidar del protocolo de vigilancia de intoxicación aguda por sustancias químicas? Se debe identificar la sustancia implicada en la intoxicación. La evaluación de las manifestaciones clínicas puede revelar el tipo de sustancia. Un brote sucede cuando 2 o más personas presentan un cuadro clínico compatible con la intoxicación aguda por una sustancia química en un mismo lugar y tiempo. Identificar como alertas que demandan una acción inmediata: intoxicación en gestantes, intoxicación en menores de 5 años, intoxicación con plaguicidas no registrados o prohibidos, intoxicación por metanol o bebida alcohólica adulterada, muerte por intoxicación. En caso de muerte por intoxicación por sustancia química, se deberá identificar el agente tóxico en la muestra biológica. El intento de suicidio con sustancias químicas se notifica como tal, no como intoxicación. La intoxicación con alimentos se debe notificar como una enfermedad transmitida por alimentos y las intoxicaciones crónicas no se notifican. Hola, soy la doctora Ana Lorena León, especialista en urgencias y toxicología clínica. Bienvenidos a INUTOX. Esta vez vamos a resolver de una manera extensa todo el caso clínico que habíamos puesto la semana pasada sobre la intoxicación en la piscina, los cáusticos, desde qué son hasta cómo es su tratamiento. Vamos a empezar primero hablando un poco de epidemiología. En el país realmente no hay datos y los pocos datos que se conocen a nivel Latinoamérica son muy escuetos. Entonces, básicamente nos basamos en Estados Unidos y Europa, que no difieren mucho. En realidad, la epidemiología que se habla de los cáusticos se habla principalmente en niños como causas accidentales y se relaciona que sea la segunda causa de las intoxicaciones por ingesta de productos domésticos, ¿sí? Con un pico a los 2 años de edad, y en los adolescentes sobre todo hay intentos autolíticos. La relación que existe en el norte de Europa, por ejemplo, se hablan de 5 casos por cada 100.000 en menores de 16 años, de los cuales el 94% son menos de 5 años, y en Estados Unidos se habla de 5.000 casos de ingestión de cáusticos al año, de los cuales entre el 50 y el 80% están dados en la infancia. Ahora, hablábamos de qué es un cáustico. Todo cáustico se define como sustancias que causan daño histológico, es decir, daño químico,
y funcional al contacto de piel o mucosas. Y estos se van a dividir en ácidos o álcalis, porque ya veremos que fisiopatológicamente van a ser diferentes la forma de causar este daño químico, y van a estar en contacto principalmente por vía oral, rectal, ocular o piel, es decir, mucosas y piel. Ahora, hablábamos que se dividen en dos tipos, en ácidos y en álcalis. A su lado izquierdo van a ver todos los ácidos, a su lado derecho van a ver todos los álcalis. Y si se fijan, son productos que estamos en contacto continuamente, ¿sí? Van a ser toda sustancia que nos ayude sobre todo en limpieza, que nos ayude en producir algún tipo de descontaminación, en el caso de los álcalis, por ejemplo, los encontramos en los tintes de cabello, los podemos encontrar en los enjuagues bucales, en los blanqueadores y demás. Y hablábamos de todos los tipos de sustancias que nos ayudan a hacer mantenimiento, descontaminación, limpieza de todo tipo de superficies. Aquí podemos ver varios ejemplos. Ahora, lo que nos interesa es el pH de estos, porque sabemos que un ácido va a ser con un pH menor de 7 y un álcali va a ser un pH mayor de 7. Ahora, no todo esto nos va a causar el daño. Lo que decíamos depende de la concentración. Se dice que en los países se debe regular este tipo de concentraciones. Por lo tanto, a partir de 3 o 4, dependiendo del país, se consideran ya un ácido que va a producirnos una lesión directa sobre los tejidos, y a partir de 10, 11 o 12, de acuerdo a las legislaciones, van a producirnos también este tipo de lesiones. Pero en el caso de los álcalis, y hablando ya de la fisiopatología, los álcalis nos van a producir necrosis licuefactiva. Es decir, que todo el tejido se va a terminar licuando y por lo tanto va a tener una penetración mucho mayor en los tejidos. Y en cambio los ácidos vamos a tener una necrosis coagulativa. La diferencia es que estos van a producir unas escaras, unas costras en el tejido mucho más grandes, ¿sí? El problema es que estas dos nos van a producir este tipo de lesiones que van a trombosar vasos, que van a lesionar los tejidos y por lo tanto podemos tener también infecciones bacterianas. Aquí está resumido más o menos lo que les comentaba: el ácido menos de 4, el álcali entre 10, 11, 12 y lo que van a causar en general, ¿no? Ahora, nuevamente vuelvo a repetir, la diferencia es que el ácido va a causar una lesión más extensa porque se van a producir unas escaras. Los álcalis es menos la lesión, pero estos van a penetrar por los tejidos, por lo tanto, estos podrían llegar incluso a perforar los tejidos. Ahora, eso es cuando estamos hablando en relación al aparato gastrointestinal. Hablábamos que también pueden tocar cualquier tipo de mucosa. Cuando estos ácidos están en forma de gases, se denominan irritantes pulmonares. ¿Qué van a pasar? Van a causar la misma lesión, pero van a irse directos sobre estas células que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Recordemos que los bronquios tienen una pared muy delgadita y al producirse lesión directa sobre esta pared, vamos a producir quimiotaxis de neutrófilos, vamos a producir factor de necrosis tumoral, vamos a tener restos celulares, exudado plasmático. Por lo tanto, toda esta integridad del endotelio capilar va a estar destruida y además la pared del endotelio se va a destruir. Por lo tanto, vamos a quemar, digamos, a este tipo de paredes. Similar a lo que va a ocasionarse en el aparato gastrointestinal. Por lo tanto, vamos a producir lesión de los alvéolos y de esta manera un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, siguiendo con el cuadro clínico, nosotros vamos a tener varias fases. Se piensa que la lesión va a estar dada en ese momento, sin embargo, va a tener 4 fases que va a durar hasta 5 días de este tipo de lesión. Es por eso que los cáusticos es un tema muy controvertido todavía. Entonces, en la primera fase vamos a tener una lesión tisular que va a estar dada entre el primer y el tercer día.
en el que se va a producir la fisiopatología que ya hablamos, una microsis linfoactiva o coagulativa, ¿sí? Esto es en una endoscopía. Básicamente vamos a ver a un tejido que empieza a hacerse daño, vamos a verlo eritematoso. La fase 2, en la que ya se instaura la lesión, ya vamos a poder ver un tejido con necrosis, ¿sí? Y este tejido empieza a volverse mucho más friable. De la fase 3, que ya no es manipulable, empieza el organismo a tratar de ayudar. Por lo tanto, este tejido se vuelve muy débil, friable, en el que si nosotros ya intentamos hacer algún tipo de diagnóstico con una endoscopía, por ejemplo, en realidad vamos a ocasionar más daño. Y a la fase 4 es una fase de cicatrización, en el que básicamente ese tejido se empieza a fibrosar y ya vamos a tener las consecuencias finales. Cuadro clínico. El cuadro clínico es muy variado y esto sí quiero que pongan mucha atención. No necesariamente un paciente que venga sin síntomas quiere decir que sus tejidos por dentro no van a tener ningún tipo de daño. Es así que, bueno, este es un estudio realizado en México, en la guía de México. Se evidenciaron los diferentes síntomas que se esperarían en el caso de ingestión de cáusticos. Entonces, la epigastralgia se presentó en un 68%, la náusea en un 48%, y esto fue lo más común, seguido del dolor en labios y boca, odifagia, disfagia, dolor retroesternal y cialorrea. Eso cuando hablamos de lo digestivo. Cuando hablamos un poco de lo respiratorio, se presentan tos, disfonía, disnea y obstrucción de la vía aérea. Cuando hablamos de contacto con mucosas, se habla sobre todo de un dolor intenso en el sitio de contacto. Les repito, no necesariamente tienen que presentarse síntomas para que haya daño interno en los tejidos que estos cáusticos realmente entren en contacto. Obviamente, pacientes que hayan tenido contacto con una gran cantidad o a una concentración muy importante, estos pacientes llegarán con datos de hipotensión o estado de choque, y estos pacientes requerirán ya otro tipo de atención. Nuevamente repito, se pueden presentar quemaduras químicas en labios y lenguas, pero esto no descarta una lesión gastrointestinal si no está presente. Esta es la típica lesión que nosotros podemos encontrar principalmente de ácidos. Es una lesión que va a ocasionar un escarro. Si esta no está presente, no quiere decir que el resto del aparato gastrointestinal o cualquier otro tejido no vaya a tener este tipo de lesiones, ¿sí? Si se presentan ulceraciones de la cavidad orofaringea, es importante realizar una laringoscopía. Si hay roncos y sibilancias, realizar una broncoscopía o al menos una radiografía, porque podríamos pensar que puede haber datos de lesión de la vía aérea. Y obviamente si hay un abdomen doloroso o en madera, estos pacientes van a pasar directamente al quirófano. En el caso de un cuadro clínico por irritantes pulmonares, y hablamos de la irritación, estos van a causar lesiones en el tracto respiratorio superior, y los primeros síntomas que se van a presentar van a ser dolor nasal y orofaringeo. Posteriormente, o de acuerdo al tejido que haya llegado este tipo de gas, puede haber babeo, edema, tos y estridor, e incluso también irritación conjuntival y lesiones en piel, porque en este caso estamos hablando de gases. En el caso de los gases menos irritantes, vamos a poder presentar una respiración prolongada, y esto permite una entrada todavía más de efectos de este gas y nos va a producir efectos tóxicos retardados. Ahora, hablando del diagnóstico, sobre todo clínico, recordemos que en toxicología es importantísimo el diagnóstico clínico por el tiempo que nosotros tenemos para nosotros poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, siempre la sospecha. Después, realizar una adecuada historia clínica con el antecedente de una ingesta o de una exposición a algún tipo de cáustico. Es importante también tener la información del tóxico ingerido o expuesto. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos el nombre de la sustancia, la cantidad ingerida si es que es posible,
el tiempo que transcurrió, el motivo de la ingesta, porque pues ya sabemos, si es accidental, la cantidad va a ser menor, y la sintomatología. Y si es que se puede conseguir esta sustancia, es importantísimo tomar el pH de dicha sustancia, porque como ya vimos, con un pH de 3 a 4 o menos, vamos a saber que va a causar daño, o un pH mayor a 11, 12, vamos a tener sustancias que van a causar daño. Ahora, el segundo paso es irnos a un diagnóstico por imágenes clínicas. Importantísimo realizar una radiografía, tanto si fue ingesta como si fue una exposición a gases. ¿Por qué? Porque en esta nos vamos a dar cuenta si es que hay datos de perforación. En el caso de la inhalación, podemos ver si puede haber una neumonitis química ocasionada por estos irritantes. En el caso de ingestas, incluso se habla de una tomografía y ya, de hecho, desde el 2013 existe una escala para valorar por tomografía este tipo de pacientes que ingirieron cáusticos. Pero el gold estándar, sobre todo pacientes que ingirieron cáusticos o que tragaron este tipo de cáusticos, la endoscopía es un examen que definitivamente no se puede excluir. De hecho, se considera el gold estándar para valorar tracto gastrointestinal. Entonces, en cualquier tipo de pacientes con antecedentes a una exposición a cáusticos se debe realizar. Ahora, la endoscopía se recomienda realizarse entre las 6 y las 48 horas. ¿Por qué? Porque antes de las 6 horas se puede subvalorar este daño. Recordemos que se necesita un tiempo para instaurarse ese tipo de lesiones. Y pasadas las 48 horas, recordemos que el tejido ya se vuelve friable. Por lo tanto, el tiempo que nosotros tenemos para realizar este estudio es entre las 6 y las 48 horas. No se debe realizar en una perforación clínica evidente y esta endoscopía nos va a dar diagnóstico, extensión, pronóstico y plan de tratamiento. Por lo tanto, la endoscopía no se debe evitar tanto en pacientes que ingirieron como que tuvieron algún tipo de exposición. Contraindicaciones para la endoscopía. Son básicamente aquellas indicaciones que van a pasar directo al quirófano. Por lo tanto, estas van a ser obstrucción de la vía aérea, perforación de una víscera hueca, dificultad respiratoria severa, inestabilidad hemodinámica o datos de choque, o casos que tengan más de 48 horas posterior a la exposición y obviamente pacientes que se nieguen el procedimiento. Ahora, la clasificación endoscópica ya está en base al endoscopista, pero los hallazgos que se pueden encontrar son diversos. La clasificación va a ser en base a Sargar o a Malalca, depende en realidad cuál podamos usar, pero las dos nos van a describir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Hablando de lo gastrointestinal específicamente. Ahora, tratamiento inicial. Recordemos que necesitamos tener un paciente para nosotros poder tratarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un ABC. Valorar su vía aérea, valorar la ventilación y la circulación. Es decir, pacientes con dificultad respiratoria van directo a una intubación endotraqueal, pacientes que tienen datos de perforación de víscera hueca, de pacientes que tienen datos de alguna perforación, van directo a quirófano. Estos pacientes que están inestables, pues ya van para otro lado. Pero aquellos pacientes que están inestables, es importante valorar dónde fue la exposición. Entonces, todo paciente que estuvo expuesto a un cáustico, primero la descontaminación. La descontaminación es importantísima. Se debe retirar todo el tipo de ropa y una limpieza exhaustiva con abundante agua y, como digo, retirando toda la ropa que tenga. Si es que tuvo contacto con ojos, la descontaminación que se necesita va a ser amplia. Se dice que hasta con los álcales se necesita una irrigación de hasta 2 horas de solución salina para después valorar los daños. Y pues en el caso de que hayan sustancias tipo polvo, primero se tiene que hacer un barrido con un cepillo y posteriormente realizar una descontaminación con abundante agua. Ahora, si es que el cáustico fue ingerido, importantísimo. Uno, nunca induzcan el vómito. Algunos que son
tejidos que ya van a ocasionar daño. Si es que nosotros inducimos vómito, vamos a ocasionar todavía más daño. Hacemos que la sustancia que se pueda encontrar en el estómago regrese hacia el esófago y pueda ocasionar más daño del que ya ocasionó. De la misma forma, si se intenta hacer un lavado gástrico, hay que colocar la sonda. Si se coloca esa sonda, podemos causar lesiones a ese tejido que ya se encuentra friable. Por lo tanto, no lavado gástrico y no uso de carbón activado. Y lo que más se comenta, ¿no? Si es que ingirió un ácido, pues de leche; si es que ingirió un álcali, pues de limón. Ninguna de las dos cosas está recomendada, porque dentro del organismo se producen reacciones exotérmicas, es decir, se producen otro tipo de lesiones en las que va a aumentar todavía más la temperatura dentro del estómago, en este caso. Bueno, vamos a ver el comportamiento de los gases. Los gases se difunden para ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos recipiente donde se ha introducido gas cloro de color verdoso y por lo tanto el gas cloro intenta ocupar todo el volumen del recipiente. No se queda en el fondo ni con... Acción mecánica sobre un sólido. Bienvenidos. Hoy veremos toxicología. La Organización Mundial de la Salud define toxicología como aquella disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y físicos en los sistemas biológicos y que establece además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos. En la última mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, el conocimiento de los efectos de la actividad laboral en ciertas industrias incurrieron en la manifestación de serias enfermedades y decesos ocasionados por la exposición a químicos peligrosos y agentes tóxicos bajo condiciones inseguras de trabajo. Este es el campo de acción de la toxicología ocupacional, cuya disciplina aborda el estudio de los efectos nocivos sobre la salud del trabajador producidos por los contaminantes del ambiente laboral. La toxicología ambiental, por su parte, es aquella que tiene que ver con los efectos dañinos de las sustancias químicas o agentes tóxicos que están presentes en el aire, agua, suelo, alimentos u otros factores ambientales y a los cuales están expuestos el hombre, animales domésticos, peces, vida silvestre y otros elementos del ecosistema. La toxicidad es la propiedad de una molécula química o compuesto que es capaz de producir una lesión o efecto nocivo sobre los organismos vivos. Estos daños pueden ser causados por las circunstancias particulares de exposición. La exposición aguda se produce por una exposición de corta duración en la cual el agente químico o físico es absorbido rápidamente, ya sea en una o varias dosis, en un periodo no mayor de 24 horas. Sus efectos aparecen de manera inmediata. La exposición crónica se produce con exposiciones repetidas a bajas dosis durante largo tiempo. Los efectos se manifiestan porque el agente tóxico se acumula en el organismo, es decir, la cantidad eliminada es menor que la absorbida, porque los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman. Las sustancias tóxicas pueden clasificarse de la siguiente manera. Gases son compuestos que a presión y temperatura ambiental se comportan como el aire. Vapores.
Es materia proveniente de la evaporación de un líquido o de la sublimación de un sólido. Neblinas y rocíos. Son gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la atomización, aspersión, espuma o burbujeo de material líquido. Polvos. Material sólido disperso en el aire, producto de la acción mecánica sobre un sólido. Humos. Materia sólida en suspensión en la atmósfera, formada por pequeñas partículas producidas por la condensación de metales o por resultado de la combustión incompleta. Y fibras son elementos químicos alargados, generalmente con un tamaño de 5 micras y con características como resistencia a la temperatura. La ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe en contacto con el individuo es el factor que más influye sobre los elementos tóxicos de una sustancia. Aunque la piel se constituye como una barrera adecuada, varias sustancias pueden ser absorbidas a través de ella. El ingreso vía oral ocurre por la ingestión directa de agua o de la misma sustancia tóxica. Es relevante señalar que la absorción de la sustancia dentro del sistema gastrointestinal puede ser rápida o lenta, dependiendo de las características intrínsecas de la misma. La vía respiratoria es la más común en el área laboral, sobre todo en las fábricas y actividades manufactureras, debido al uso frecuente de sustancias inestables. La sustancia puede ser difundida y producir un daño local o bien introducirse de manera directa al torrente sanguíneo. Debe tenerse en cuenta que los factores que modifican la respuesta a un agente tóxico están en función de una tríada agente, receptor, ambiente, donde deben analizarse aspectos como la estructura genética, estado nutricional, sexo, edad, estado emocional del receptor, temperatura, presión parcial elevada del oxígeno en el ambiente y los factores del agente tóxico que incluyen la estructura y composición química, tamaño de la partícula y la cantidad y concentración. Vigilar el comportamiento de las sustancias químicas es fundamental. Este procedimiento incluye además variables como la observación, valoración o cálculo de la exposición del individuo e incorpora los resultados de muestras y la inferencia de la frecuentación de sustancias en tejidos, órganos y fluidos del organismo, así como las alteraciones biológicas concomitantes. Los indicadores biológicos más representativos para la detección de sustancias químicas son, para el arsénico, arsénico en orina, sangre y cabello; benceno, fenol en orina, benceno en sangre; cadmio, cadmio en orina y en sangre; cromo, cromo en orina; mercurio, mercurio en orina, sangre y saliva; plomo, plomo en sangre y orina. Finalmente, es importante tener en cuenta que los criterios esenciales para determinar la prioridad en la selección de las sustancias químicas o tóxicas, motivo de un estudio, deberán fundamentarse en la presunción de amenaza para la salud de las personas, el tipo de trastorno y sus secuelas latentes sobre la salud, la relación de la elaboración y aplicación del agente presunto, y el tipo y magnitud de las poblaciones que estén expuestas. Bien. En todo caso, hemos visto la clase de hoy, intoxicación por gases. Ustedes tendrán que buscar la información. Una experiencia que tienen a nivel química. Hemos tratado 3 tipos de compuestos: monóxido de carbono, ácido sonhídrico y sulfuro de hidrógeno. Sobre la base de esos 3 compuestos hay que trabajar. Ya aquí en la diapositiva hay una información primaria. No todas las diapositivas hay que leerlas. Al último, cuando hablamos de los tratamientos, eso es concretamente para los médicos. Pero a nosotros lo que más nos concierne es la parte de la información de la intoxicación, cómo ingresa el tóxico. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? No, doctor. Bien.
Bien, entonces voy a tomar lista y salimos de la clase. Porque ya son 4 horas que estoy full.